Hola, bienvenidos, buenas noches. Otra vez más, estos jueves, como siempre, compartimos con múltiples líderes empresariales y organizacionales, diversos espacios, podcasts, conversatorios, masterclasses, etcétera. Y este espacio en particular tiene hoy en día una invitada especial, que además es un líder muy reconocido y que tiene una amplia trayectoria en gestión del talento. Como ustedes ya saben, mi nombre es Adrián, así que es un gusto poder compartir con ustedes toda una serie de insights sobre liderazgo, transformación, gestión de cambio cultural y cómo poder adaptarnos en esa nueva normalidad de una forma más práctica. Nuestro invitado el día de hoy se llama Jorge Luis Izquierdo, que nos acompaña aquí, amablemente aceptado acompañarnos. Él trabaja como CEO de Concar en el grupo Graña y Montero. Concar es una compañía muy interesante, con bastantes operaciones e impacto en el país, con fuentes de generación de trabajo muy relevantes, y la verdad que es un gusto poder compartir con él. Rápidamente acerca de mí, muchos de ustedes ya me conocen, pero es importante comentarlo. Rápidamente trabajo como director y CEO de Peak Performance y el Neuroleadership Institute. Utilizamos la ciencia para maximizar el desempeño de las organizaciones top 500 del país. Y hoy en día estamos en los 5 continentes, 33 países, y entrenando aquí en Perú a que actualizar esa positiva ahora a 25.000 ejecutivos. De hecho, somos la empresa de capacitación número uno de mayor crecimiento de Perú este año en particular, y acabamos de estar nominados dentro del top 20 dentro de nuestros primeros 6 meses en redes sociales, lo cual significa interesante ver en los próximos 6 meses más cómo va a estar posicionado esto. Además, quiero agradecerles también a todos nuestros partners, como siempre, ESAN y todas las demás universidades con las cuales colaboramos. Entonces, todas estas principales organizaciones con las cuales trabajamos hemos aprendido muchísimo y nos permiten a nosotros poder llevar espacios, reflexiones, miradas, nuevos insights que buscamos compartir con todos ustedes para que les pueda ser de practicidad, de utilidad. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales y que no están suscritos a nuestros canales en Peak Performance Academy, Neuroleadership Institute o mi Instagram o LinkedIn personal, Adrián Reinalt, para poder estar más conectados y seguir aprendiendo. Siempre compartimos herramientas, tooltips, premios, sorteos, papers, etcétera. Ustedes digan, tenemos de todo, inclusive sesiones de mentoring también con gente tan destacada como algunos de los ejecutivos que han pasado aquí. Ya han desfilado más de 50 CEOs de las principales compañías top 500 del país. Y qué gusto, Jorge Luis, hoy en día que nos acompañes, además que eres un referente, una excelente persona y te conozco de cerca, así que no voy a mencionar más de ti, solamente la audiencia tiene que saber lo siguiente. Jorge Luis ha trabajado como gerente general en varios cargos en la gestión de negocios, proyectos, talento y transformación, que es algo que viene potenciando muchísimo en su compañía y en el grupo. Recordemos además que Jorge Luis anteriormente se ha desarrollado como gerente corporativo de gestión humana y ha sido además el founder y vicepresidente, actualmente vicepresidente del capítulo peruano del Lean Construction Institute, que es una organización muy interesante para poder compartir prácticas Lean. En su momento, de hecho, inclusive un evento muy interesante aquí en el país que congregó a diversos líderes, y bueno, tiene un máster en Construction Management de la Universidad de Berkeley que realizó en Estados Unidos. Jorge Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Qué gusto tenerte aquí. No, el gusto es mío, Adrián. Te agradezco mucho la invitación y el poder darme un espacio para conversar contigo y conversar de ideas interesantes, cosas que se puedan compartir con los demás. Digamos, el disfrutar de una buena conversación que en sí me ayude a personas a darle tal vez algo de curiosidad o algunas pautas sobre inquietudes que tengan, es un placer. Entonces, pero no quiero avanzar sin este, reconocer lo que acabas de comentar sobre ser de la empresa que más está creciendo en capacitación, en entrenamiento de ejecutivos, en este año tan complicado para la humanidad entera. Es un tema o sea, digno de aplaudir, Adrián, felicitaciones. Gracias, gracias. De hecho, es el trabajo del equipo y creo que lo más importante es que hay un propósito claro. Creo que donde hay un propósito hay siempre intención y energía, así que nos debemos a la audiencia. Jorge Luis, por favor, Uh cuéntanos un -huh. poquito más acerca de ti, porque de hecho tú eres una persona que tiene un núcleo familiar muy sólido. Cuéntanos, antes que nada, ¿tú siempre fuiste así? ¿Tuviste la concepción de frente de tener una familia? Yo, por ejemplo, como lo hemos conversado varias veces en diversas etapas de mi vida, he dicho, yo solo quiero mover un poquito más hacia adelante, pero tú siempre has tenido esta noción de como que toda la figura completa a muy temprana edad, y de hecho tener un cargo gerencial a muy temprana edad también. No, no, y ya estoy un poco viejo, no diría que a muy temprana edad. A ver, a mí me gusta Pero ya comenzar tienes bastantes cualquier, años como gerente general y gerente en varias empresas a temprana edad, ¿no?
Bueno, todo es relativo, digamos, yo tengo mi viaje, mi trayectoria, y digamos, puede ser más rápida o más lenta respecto a, dependiendo de con quién compares, pero lo importante es tratar de estar trabajando siempre en alcanzar el máximo potencial de uno mismo, que esa es la lucha constante y permanente que debemos tener. A mí me gusta siempre, si me voy a presentar, hablar de lo que es lo más importante para mí, que es mi familia. El trabajo es algo extraordinario que me motiva mucho y me permite alcanzar gran parte de mi propósito personal, pero todo el propósito arranca de algo que quieres lograr a partir de algo que eres, y yo soy mi familia. Yo soy esa paz, esa solidez que me da mi esposa, mis hijas. Ahí en la foto pueden ver, hay una bebé que es una bebé, o sea, esta foto tiene 2 meses y mi hija menor tiene 8 meses recién. Es una adoración porque se acuesta a 8:30 de la noche y se despierta a las 6:30 de la mañana, entonces deja dormir tranquilo desde que ella tenía 3 meses. O sea, que nos ha ayudado en toda esta época, pero realmente Lorena, mi esposa, Julieta, mi hija mayor, e Isabel son, bueno, primero que son 3 mujeres, y estoy predestinado. Nosotros, para el caso de Isabel, estábamos calculando las fechas y todo para ver si es que lográbamos que sea hombre. Leímos todo lo que había para que la concepción salga hombrecito, y no, fue mujer. A pesar de que cumplimos todas las cosas, estoy predestinado a atender a estas mujeres de mi vida. Así que así es, así, para eso he nacido, así que Muy no bien. hay más. Yo ya lo acepté, y lo hago con muchísima felicidad. Qué gusto y qué bonito cómo las personas pueden tener tanta claridad sobre varios aspectos. Y de hecho eso es súper interesante en un ejecutivo para poder encontrar cuál va a ser tu norte, ¿no? Hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres lograr, ¿no? Y eso creo que es algo clave en el desarrollo de una carrera, ¿no? No hay nada peor que ver un ejecutivo que avanza y luego se contrae, ¿no? O sea, fue porque tal vez Sí, no hubo bueno, piezas a adecuadas. veces, a veces las contracciones son parte del aprendizaje también. O sea, ¿qué exactamente es avance o no? O sea, yo en ese lado, digamos, yo trato de no juzgar nada, porque, o sea, cada persona tiene su viaje, tiene las cosas que va aprendiendo. Yo las cosas que sé, regresando a tu pregunta inicial, no es que yo tuviese claro todo desde el inicio. He ido descubriendo una serie de cosas y me falta descubrir mucho más. Al día de hoy he encontrado algunas respuestas, pero sigo teniendo más preguntas que respuestas. Eso, pero lo que sí he podido encontrar de paz espiritual, mental, emocional, en que, o sea, uno es uno primero, y el núcleo más duro, más fuerte, tiene que ser lo más importante. Y lo más importante, para mí por lo menos, es y debe ser la familia. Es Entonces, súper. arrancar de ahí. No, y es súper interesante porque de hecho cuando yo me refería a avanzar y a contraer es porque a veces las personas tienen contravalores, ¿no? O sea, quieren hacer, no sé, la maratón, ya su vez hacer una empresa, ya su vez ser CEO, ya su vez la maestría, ya su vez casarse, ¿no? O sea, hay muchas cosas que a veces no se priorizan y es interesante sí tener ese señorito madurez o autoconocimiento en todo caso para poder priorizar qué es lo que realmente te hace feliz El y al punto final. clave es el autoconocimiento. O sea, sin autoconocimiento, muy difícil que haya cualquier otra cosa, porque después del autoconocimiento viene la posibilidad de autogestionarse, ¿no? Hay algunos que aspiran hasta el autodominio, de que logren tener un dominio tan grande sobre sí mismo. Yo no lo he logrado, no me domino, pero me gestiono. O sea, sé hacerme trampas a mí mismo para que cuando hay algo que no me gusta mucho de lo que hay que hacer, cómo motivarme para hacerlo. Claro. Ya una parte de mí le hace trampita al otro, y ahí, y ahí vas avanzando. O sea, la cosa es ir Sí. avanzando, conocerte para poder gestionarte y avanzar. Bien. Es súper interesante lo que mencionas, ¿no? Porque esos mental tricks son súper importantes. Cuéntanos un poco acerca de Concar. Claro que sí. Concar es la organización que tengo el enorme honor y privilegio de poder dirigir. Esto es la empresa operadora de infraestructuras de la Corporación Graña y Montero.
Y esta frase que está ahí, que es dándole vida a, a las infraestructuras, es la frase que nos guía. Realmente nosotros, al operar una infraestructura, tratamos de que algo que ya de por sí es valioso, un conjunto de concreto, vías, electricidad, energía y cosas que están ahí para poder atender y servir a personas, nosotros buscamos operarla dándole vida, poniéndole alma, poniéndole corazón, de que haga que la experiencia de las personas que pasan por el uso de esas infraestructuras, de esos servicios públicos, eh, puedan salir mejor de lo que entran. O sea, puedan tener un contacto que los conecta con la sociedad en general y no solamente con el servicio que están recibiendo. Es decir, nosotros, por ejemplo, operamos carreteras, operamos la línea 1 del metro, y buscamos que otra vez que la persona que pasa por ahí lograr influenciar, aunque sea en un granito de arena, en esa persona para que se vaya inspirada a ir siendo cada vez mejor ciudadano. O sea, es ambicioso lo que nos proponemos, pero, y sabemos que es ambicioso y que entonces es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, es mucha entrega, pero lo hacemos con gran convicción y con mucho esfuerzo. Hay cosas que afortunadamente nos van saliendo bien, otras que tenemos que seguir mejorando, pero estamos en esa, con una aspiración a ser un operador de infraestructuras de clase mundial. Queremos que ninguna... Eh, que nadie diga, no, bueno, es que esto de acá, para hacer el Perú o para hacer Latinoamérica está bien, pero no se compara con la forma en que se operan las infraestructuras en Europa, en Asia o en cualquier... No, queremos que sea de clase mundial, sabiendo enfrentar los retos de nuestra cultura, que es nuestra idiosincrasia, que son completamente distintos. Pero eso queremos, eso aspiramos a hacer. Súper No sé interesante. si me ayudas. Sí. Sí, Es que quería explicar, o sea, el tipo de cosas que hacemos como para poder eh, favorecer la conversación. Esta es una foto panorámica de la línea 1. Esto llega de Villa El Salvador a San Juan del Lurigancho, 33 kilómetros de vía, y antes de la pandemia transportábamos en promedio más o menos 580.000 personas diarias. Por día, es un montón. bastante. A hoy las cantidades son bastante menores, producto de los distanciamientos sociales que tenemos que hacer, que se cumplan siguiendo los protocolos dados por los ministerios y las entidades que corresponden. Pero es el tipo de servicio. Hemos tenido picos de 720.000 personas en algún momento, pero lo que normalmente, que fue el 23 de diciembre, el que llegamos a 720.000 personas, o sea, siempre en la época de Navidad mueve mucha gente, pero lo normal eran 580.000. Interesante. Otra cosa que hacemos es la operación de carreteras. No sé si me ayudas con la siguiente lámina. O sea, operamos y mantenemos carreteras. Hay concesiones de carreteras que tenemos tanto al norte como al sur del país. Y adicionalmente hacemos el mantenimiento de algunas vías que son no concesionadas, sino que le pertenecen al Ministerio de Transportes directamente. Por nuestras carreteras pasan 5 veces la cantidad de vehículos que hay en todo el Perú por año. Es decir, como si cada vehículo que existe en el Perú pasara 5 veces por nuestras carreteras. Esa cantidad de vehículos son las que recibimos, y el contacto con la persona es distinto que en el metro, ¿no? Como podrás entender, pero aspiramos a tratar de dejar una misma sensación en la persona. Por ejemplo, en la línea 1, lo que logramos con mucho orgullo, uno de nuestros máximos orgullos, es que las personas, el pasajero, nuestro cliente, el usuario del metro, cuando pasa por allí, en las líneas, que hay varias fotos que te he mostrado alguna vez, las líneas amarillas que se pide que la gente no traspase por seguridad, en todos los países parecidos al nuestro, digamos que
que yo he ido, he visto de que cuando se acerca el tren, toda la gente traspasa esa línea, se acerca porque quiere ser los primeros en subir al metro, y entonces se apretan, se codean. Nosotros en hora punta logramos que la gente respete la línea, y lo respeta por motivación propia, porque lo que planteamos es administrar las infraestructuras y darles un servicio a las personas de tal nivel que evoque a lo mejor que tiene la persona. Es decir, es más o menos este síndrome de que el peruano que maneja en el tráfico de Lima, que sabemos que mete el carro, que no respeta las luces, las normas, pero que cuando maneja en Miami, que, o sea, viaja a Miami, alquila un carro, respeta todas las normas. Y es el mismo peruano, ¿no? Y regresa acá y otra vez vuelve a incumplir todas las normas. Entonces, nosotros tratamos de evocar, ese mismo peruano sabe cómo comportarse cuando el sistema lo trata bien. Entonces, buscamos evocar eso, y entonces la gente en la línea 1 cede el asiento a las personas, a las mujeres embarazadas, a las personas mayores, a las personas que están con niños, cede el asiento, y si no, alguien no cede, hay una presión social positiva, que dicen, oye, ceda el asiento, no botan basura en las estaciones, respetan la línea, respetan las normas, hay una ponemos unos semáforos afuera de las estaciones para hacer que la gente en Gamarra, en Grau, en zonas donde es usual que haya caos, la gente respete esas colas, ve la luz verde, recién entra a la estación. En las carreteras lo que buscamos es lo mismo, de que ojalá, si la persona no respeta las reglas de tránsito, cuando entre a nuestra carretera, comience a respetar la velocidad, el manejar respetuosamente hacia los demás, y porque nosotros hagamos algo que evoque eso en ellos, que apele a lo mejor que tienen. Y que luego cuando salga de nuestra carretera, ojalá dure así un poco más. Esperemos que esos hábitos logren, pues, ir más allá, expandirse un poco más. Yo tengo fe, pero sé que es un trabajo de mucha constancia y de mucha constancia en mucho tiempo, pero se va a lograr. Totalmente de acuerdo, yo también creo, y de hecho me sonrío porque conforme uno va aprendiendo en neurociencia, te das cuenta que sí es cierto, ¿no? Que hay ciertos hábitos y estructuras que te sirven ahora. Lo interesante es poder ayudar como país esta identidad y esta cultura de conciencia social, de inclusión, de equidad, que también es importante no solamente en este aspecto, sino también inclusive empresarial y hasta electoral, sin entrar en políticas, pero todos sabemos que la inclusión es un tema en agenda en los países que no son de primer mundo, sino de tercer mundo, como en Latinoamérica. Entonces, súper interesante lo que mencionas. Pregunta, ¿qué es esta planta de tratamiento? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, lo otro en lo que estamos, o sea, nosotros, digamos, la mayoría de nuestra actividad está metida en transporte, en las líneas y en las carreteras. Concar es una empresa que empieza con carreteras, pero vamos paulatinamente entrando a otros tipos de infraestructura, a otro tipo de servicios, y entonces estamos en la operación de la planta de tratamiento de La Chira, que es una planta que recibe las aguas residuales, digamos, de la ciudad de Lima, y se tratan antes de ser enviadas al mar en un emisario que están algunos kilómetros metidos mar adentro, pero y que salen ya tratadas. Tenemos unas fotos muy bonitas en donde se ve el mar y el color de las aguas antes del funcionamiento de la planta, y cómo están en la zona de influencia. Tenemos, ahora que existe la planta. Es un trabajo muy positivo, que también nos llena de mucho orgullo, porque tenemos la gran fortuna de estar haciendo trabajos, que es lo que motiva mucho a todo el equipo que estamos en Concar, que tiene que ver con el bienestar de la gente. Poder transportarlo, conectarlo, dándole seguridad, con un servicio moderno, dándole bienestar porque tratamos agua y hace que el mar esté más limpio. Y eso nos parece en general algo bastante motivante. Interesante, no sabía eso de Corco, no lo recordaba de Concar. Qué interesante.
Y cuéntanos, bajo tu mirada, para poder haber puesto en práctica todos estos negocios y las líneas que siguen expandiendo, porque tengo entendido que hace poco también han ganado ahí algunos negocios y felicitaciones por eso, en las licitaciones que han participado. Cuéntanos un poquito sobre liderazgo y transformación. ¿Cómo así llegaste tú a los temas de liderazgo y transformación? Como dices, no es que un planning, ¿no? Sino que varias cosas se fueron dando. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo así has tenido la oportunidad de ir transformando organizaciones y poder avanzar en ese proceso? Mira, acá tengo que hacer varios disclaimers, varios. O sea, el primero es que de este tipo de temas me parecen súper fascinantes y yo he podido estudiar bastante sobre estas cosas y experimentar menos de lo que he podido estudiar. O sea, entonces hay varias cosas que yo puedo decir porque el tema me interesa, me parece súper relevante y lo he podido estudiar, y hay cosas que he podido ir moldeando producto de mi experiencia, pero no me considero un líder extraordinario y transformador para poder decir, miren lo que yo hago, lo que está es probadamente exitoso. No, tengo, tengo ideas, he investigado, he probado, he discutido con gente que sabe mucho de estas cosas. La parte que sí creo que es positiva es que eh, sé investigar y sé encontrar gente que es mucho más inteligente que yo y entonces sé escuchar y acercarme a ellos para preguntarles, tratando de aprender. Entonces de eso sí voy encontrando un conjunto de ideas propias, no propias, sino las que voy creyendo que son más relevantes y es parte de lo que trato de mencionar aquí. ¿Cómo me acerqué a eso de acá? Realmente es algo que en algún momento tengo que sentarme a pensar para ver qué fue lo que ocurrió. Yo soy ingeniero civil, comencé mi vida como cualquier ingeniero civil, pensando, o sea, entrando a trabajar a Greñi Montero, que era este, la empresa que cualquier ingeniero que quería trabajar normalmente, eso, y entrando en obras y cosas por el estilo, pero sí cuando apareció el tema de Lean, me fascinó, era por un tema de pero planificación, productividad, mejora continua, generación de valor, no era un tema de liderazgo aparentemente, pero de ahí cuando uno comenzaba a entrar para poder hacer de que eso saliese, se impulsase, tomara forma, esto, había que entrar mucho en gestión de cambio, de transformación, algo que podía ser realmente muy grande, y eso era personas. Y personas finalmente es liderazgo. La razón de que existan los líderes es para que ocurra lo que no ocurriría naturalmente. Entonces, si algo podría ocurrir normalmente, no necesitas líderes. Basta poner gente que esté administrando las cosas que están y las cosas ocurrirán. Pero cuando necesitas que algo distinto, mejor, fuerte, pase, entonces se necesita liderazgo. Y entonces me metí a estudiar formalmente, o sea, formalmente me refiero dedicándole horas, escribiéndome algunos cursos, conversando con gente que sabe de esto, sobre transformación, sobre liderazgo, sobre personas, sobre cómo aprendemos los adultos, sobre qué miedos tenemos cuando enfrentamos cambios, sobre el ego, el estatus, las luchas de poderes, las inseguridades, etcétera. Y entonces, cómo gestionar todo eso para tratar de influenciar a un grupo de personas hacia que avance. ¿No? No es que cuestionemos cómo son, pero sí creemos que podemos mejorar. Entonces, Así ¿cómo es. influenciamos esa mejora? Así es. Y en ese sentido, por ejemplo, para ti, cuando hablamos de conjunto de competencias, de influenciar, de ser, para ti, ¿cuál es el atributo clave que debe tener el líder al tratar de hacer todo esto? Porque, digamos, las distinciones entre el jefe y el líder usualmente están dadas, se pueden ver en comparativos, pero puestos en la cancha, ¿por dónde debería partir un gerente general, por ejemplo, para empezar a tener un poco más de liderazgo? Porque la gente se lo da y se lo reconoce, no porque el cargo se lo da. Mira, a ver, lo primero es que yo he encontrado en los últimos años
muchas definiciones que van eh, generando una especie de oposición o de contradicción o de conflicto entre ser jefe y líder, y entonces medio que satanizan al jefe y endiosan al líder, y entonces dice, jefe es un desgraciado, más o menos en términos prácticos, disculpa que lo ponga tan coloquial, y el líder es un superhéroe, digamos, ¿no? Eso, y por lo menos de lo que yo he podido sí encontrar y probar en mi experiencia, viendo a mucha gente y lo que me ha pasado a mí mismo, es que la jefatura es un cargo. Y es un cargo que tiene unas funciones, que su función principal, su objetivo principal es dirigir para que hayan cosas que se hagan. Entonces, eso se tiene que hacer bien. O sea, eso tiene unas funciones, unas expectativas, unos objetivos, y se tiene que hacer y se tiene que aprender a hacer. Y el cargo pesa por sí mismo varias cosas. Es una silla que está sentada en unas mesas que tienen un nivel de relevancia diferentes a otras sillas. Entonces, digamos que eso de ahí es importante el tema del cargo. El líder, por otro lado, o el liderazgo es un conjunto de competencias. El líder es alguien que tiene un conjunto de competencias desarrolladas que logran influenciar a otras personas, ¿no? Eso, hay gente que no tiene el cargo, pero tiene el liderazgo bien desarrollado y que encima es súper desarrollado porque influenciar gente sin un cargo que te ayude a influenciar, porque o sea, alguien que tiene un cargo importante, así tenga poco liderazgo, lo que dice se escucha, porque tiene el cargo, pues, o sea, la gente lo va a escuchar y lo que ordena, o sea, es algo que va a pasar. La gente lo podrá hacer sin entusiasmo, pero va a pasar. El líder, sobre todo, lo que logra es influenciar, y para influenciar, entonces logra que la gente lo escuche porque lo considera que lo que va a decir o es inteligente, o es apropiado, o es suficientemente empático, o va a ser algo que apoye. Entonces, lo ideal es tratar de ocupar un puesto de jefatura, o sea, de gerencia, que corresponda, y tener las competencias de líder suficientemente desarrolladas para maximizar lo que puedes hacer. No, o sea, lo que yo busco por lo menos en Conca es tratar de desarrollar el liderazgo de todos. Un liderazgo para por lo menos liderarse a sí mismo muy bien. Cuando tienen una posición que les permite dirigir a otras personas, entonces que puedan liderar a otras personas, pero que todos desarrollemos nuestras competencias para poder ser líderes. No todos van a ocupar puestos de jefatura. Sí, lo que trato es de que no tener un jefe que no sea líder, ¿no? Trato, ¿no? Y es un trabajo constante de ayudar, de crear las condiciones para que la gente desarrolle sus competencias de liderazgo. Interesante. Si lo pudiese resumir, es el jefe busca hacer, y es cuestiones de que tenemos que aprender a hacer cosas para poder ser un buen jefe, pero el líder es algo que tiene que ver con el ser. Entonces, tiene que ver con cómo eres y cómo te muestras, cómo actúas, no de lo que haces, sino de lo que actúas hacia tu ser Tal y en tu cual, contacto con los demás. tal cual. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿por qué es tan importante para ti estos conceptos de pulgar antes que el índice, situacional, los ambientes propicios? ¿Cómo eso faculta la efectividad del líder? Sí, mira, esto sí, yo lo he estudiado, y esto que está acá es un resumen de diferentes autores que a mí me han parecido extraordinarios, ¿ya? O sea, digamos, es un conjunto propio o sea, es una cosecha de lo que han sembrado otros, ¿no? Este, Primero que el tema de lo que un líder tiene que buscar es ser lo más efectivo posible. Ese es por lo menos lo que a mí me parece. No es ser lo más popular o lo más poderoso no, es el más efectivo. ¿Efectivo para qué? Para influenciar a la gente hacia que vaya hacia un objetivo común y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar esa efectividad? Entonces, hay estas tres ideas que yo planteo, que son la de pulgar antes que índice. Y Chuck Adices, que es un capo, es un consultor,
bueno, es de la zona de Medio Oriente, digamos, no me acuerdo exactamente de qué país, creo que es griego, pero trabaja mucho en Israel, no me acuerdo exactamente dónde, o en Creta, creo. Bueno, la cosa es que él este, habla mucho esto del líder pulgar, que es un equipo, lo podemos asemejar a una mano. Entonces, ¿cómo hacemos que una mano sea una mano? Una mano puede hacer muchísimas cosas. Entonces, un líder podría ser un índice, dice, sí, haz esto, haz el otro, pero eso es una forma de liderazgo, sin duda, porque lleva a ser, pero no es el tipo de liderazgo que va a lograr que se haga la mayor cantidad de cosas ante situaciones, por ejemplo, de crisis, de transformación o de retos gigantescos, para hacer algunas cosas simples y que simplemente basta con que la gente haga y no que piense. Entonces, sí, haz esto. Pero cuando quieres de que un equipo pueda aportar cada una de sus diferencias, el dedo que hace que una mano sea una mano es el pulgar, porque es el único que puede realmente trabajar con los otros dedos para hacer que haya una mano. Tanto esto es así de que, o sea, en la vida real, si es que tú por algún accidente te perdieras tu dedo pulgar, lo que los médicos van a hacer es, te van a sacar, por ejemplo, el meñique o algún otro dedo sano y te lo van a poner en la zona del pulgar para que tu mano pueda funcionar como mano. Entonces, un líder para ser efectivo tiene que ser un líder pulgar, no un líder índice. Entonces, esa es la primera idea. Porque el índice no Y, pasa a todos. claro, el índice está diciendo haz, no logra jugar con todos, sino da órdenes, no crea equipo. Muy bien. Y Es como entonces, la diferencia entre dirigir un equipo de natación, en donde tú dices, bueno, conseguimos medallas, ganamos porque cada individuo trajo medallas. Y bueno, sí, son un equipo porque suman medallas y tal, pero yo creo que cuando pensamos en el mundo empresarial, sobre todo estamos ante retos de equipos de waterpolo, o si seguimos en el agua, o de fútbol, o de algo por el estilo, en donde necesitas de que todos colaboren hacia un objetivo común. No basta, o sea, no es que claro, yo metí 3 goles, sí, pero nos metieron 6. Entonces claro. perdimos 6-3. No, hemos perdido. ¿Me entiendes? No, pero yo hice 3 goles. No me importa que tú hayas hecho 3 goles. Hemos perdido. Hay otros deportes que no son así y hay líderes que fomentan la competitividad entre la gente en lugar de la colaboración. Ah, Lo he visto muchas veces y me parece un error gigantesco para los retos de hoy en día. Sí sí, puede haber sido bastante útil en otras épocas. sí, de hecho, o sea, yo creo que la colaboración, la conversación, o sea, la competencia sana es buena siempre y cuando te refuerce y eleve a todos, ¿no? No que sea una competencia de realmente yo me preocupo por mí, sino todos competimos por ayudarnos y por crecer y por estimularnos y tener ese nivel de Claro, pero, liderazgo para alcanzar las pero cosas. yo creo que la competencia tiene que ser una competencia contra ti mismo, pero más que contra ti mismo, es contra lo que el equipo como equipo puede lograr, y entonces para alcanzar el máximo potencial del equipo, Sí, más que una competencia entre miembros del equipo. ¿Entiendes? Es posible que haya negocios donde sí, digamos que tú dices, tengo vendedores individuales que no se necesita, que colaboran entre ellos, y entonces sí, ¿quién vende más? Entonces es un buen aliciente, ok, porque eso es efectivo allí. Pero otra vez pasa a ser ese un reto como que bastante bien straightforward, ¿no? Hoy en día cada vez los retos son enfrentarse a incertidumbre, a cosas que están cambiando, a cosas que hay que estar observando y ver cómo maximizamos el valor que podemos ofrecerle al cliente. Entonces, eso requiere de una organización, de lo que se está haciendo acá, allá. Entonces, allí es un pulgar y no un índice que va a sacar eso. ¿qué son estas canicas? ¿Qué es lo que refleja? Está bonita la foto. Reflejan Sí, estilo de bueno, liderazgo. esto es lo que más se escribe y se habla sobre estas cosas, pero que no es fácil aplicar. El líder más efectivo es el que aplica diferentes estilos según la situación y el tipo de equipo que tenga que dirigir. O sea, a mí me ocurre y le debe ocurrir a la gran mayoría de que
en tu equipo a veces tienes gente con mucho seniority y alguna gente que es más inexperta aún. Entonces, la forma en que te relacionas con cada uno de ellos, la forma en que supervisas su trabajo o que planteas los retos de cada uno, tiene que ser distinta. Uno requiere en algún momento que seas más profesor, otro requiere que lo empoderes, pero mucho, y que haga, que le permitas darle el espacio que ellos pueden tener. Hay situaciones en donde el estilo democrático y de preguntar mucho es muy relevante. En momentos de crisis rápida se necesita ser muy directivo y de traer respuestas rápidas, aunque no sean las mejores, pero rápidas, porque realmente intentamos tomar acción muy pronto. ¿Cuál es el tema clave acá con esto? Que para poder ser realmente situacional, porque el ser situacional se entiende muy fácilmente, pero hacerlo, ¿por qué es difícil? Porque para ser situacional, tú tienes que entender y hacer lo que necesita el equipo de ti, no ¿cierto? lo que tú quieras hacer. Te tienes que olvidar de lo que tú quieres. Tú a veces te provoca explicar las cosas de una forma en que tú la quieres explicar o dedicarle poco tiempo a tal tema, pero lo que necesita el equipo es otra cosa. En ese momento necesita que le dediques más tiempo a una cosa que a otra, o que lo expliques de otra forma, o que resuelvas determinadas dudas. Y entonces es entender que el liderazgo es un servicio, en el fondo, es un servicio común, no solamente para los demás, es para ti también, pero es un servicio. Entonces tienes que entender qué están necesitando de ti para brindarlo. Entonces ser situacional de que brindo lo que necesitan los demás. Interesante. ¿Y estos ambientes propicios, qué significa para ti? Que respeto, confianza, iniciativa. Ya, esto es tal vez lo más retador dentro de todo esto, porque hasta lo del pulgar y lo situacional, medio que tú observando a los demás, tú haciendo cosas puedes comenzar a trabajar con los demás, ¿no? Puedes estar haciendo lo que necesitan los otros, pero esto es cómo tú creas un ambiente que haga que la gente colabore entre sí, ¿no? Se confíen entre ellos, no que confíen en ti. Eso lo tienes que lograr de todas maneras, si no, no puedes nada. Pero ¿cómo haces que haya un ambiente donde hay confianza entre todos, donde hay respeto, entendiendo que el respeto es la aceptación de que la otra persona es soberana de pensar distinto que tú? Es ¿No? cierto. Cuando te dice, pero ¿cómo se te ocurre? Ahí no estás siendo respetuoso, porque estás diciendo, en el fondo, ¿por qué no piensas igual que yo? Y lo que necesitamos para que ser muy exitosos son equipos de opiniones distintas, pero que sepan discutir entre ellos para poder sacar que esas diferencias enriquezcan en lugar de que sean pugnas. Súper. Entonces, ahí el esfuerzo es la creación de estos ambientes. ¿Cómo crear estos ambientes en donde hay esta sensación de respeto, de confianza y de que la gente pueda dar sus iniciativas porque serán escuchados, no serán castigados ante ideas malas o cosas que pueden salir mal, etc. Bajo tu mirada, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer para fomentar eso? ¿Habría algún punto clave que tenemos que tener para fomentar Sí, eso? sí, sí. A ver, en el lado de confianza, primero, que creo que es el más complejo de trabajar, la confianza, te comento ahí justo un dato interesante, en el 2014 o 15, si mal no recuerdo, este, la palabra trust en inglés fue la más buscada en Google ese año. Se quiere decir de que la gente, la humanidad está tratando de interesarse más de qué cosas tienen que ver con la confianza, ¿no? Con la confianza hay unos temas bastante elementales. Uno, tú confías en alguien que, que tú percibes como persona honorable, como persona íntegra, o sea, honesta. ¿Ya? Entonces, primero hay esta percepción, alguien o sea, este primer tema de tú no vas a poder confiar si no sientes de que esa otra persona es íntegra. Ujú. Puedes interactuar si sientes de que no es íntegra, cosa que hacemos muchas veces, pero no confías, le vas a contar siempre el vuelto o alguna cosa, estilo, pero no vas a confiar. Ese es número uno. Número dos, tú confías en que si es que la persona es competente. No basta que sea honorable, no basta que sea honesta,
tienes que sentir de que esa persona es competente. Si no es competente, tú no confías, tú puedes sentir que esta persona es honorable, pero no le encargo esta cosa o no me puedo apoyar en esta persona para que, creyendo de que va a estar bien hecha las cosas, tiene que haber competencia. Ajá. Y tercer punto es que necesitas de que hayan objetivos comunes. Tú confías en alguien que sabes que está buscando lo mismo que tú. Entonces, el esfuerzo ahí de los que tenemos la posibilidad de armar los equipos es uno, seleccionar bien, seleccionar gente que es honesta y que es fácil de que sean percibidos como honestos. Dos, gente competente y que se les pueda percibir como competentes. Y tres, trabajar mucho en que hayan objetivos comunes. Por eso te digo, no crear, si yo creo que tú lo que quieres es ganar la cuota en lugar y que no la gane yo, ganar, tener más ventas tú que las que yo puedo mostrar, que es un sistema de competencia, en lugar de que no, la suma de las ventas es la que será, es el objetivo. Así es. Entonces ahí es que no podría generar esa confianza, ¿no? Ahora, una pregunta. Cuando se habla, por ejemplo, de los pequeños pasos que hay que dar, ya sea para generarlo del pulgar, el liderazgo situacional, ese tema del cual hablas que es súper cierto, ¿no? Hay ciertos más que se tienen que cumplir y cuando unimos esas variables podemos empezar a cohesionar y generar el ambiente colaborativo. Estos pequeños baby steps, ¿hay alguna ruta que debemos hacer para empezar a analizar por qué parte empezamos? ¿Cómo fijarlos? ¿Cómo entender cuál es un baby step para ti, para mí o para otra persona? ¿Cómo podríamos empezar la ruta para ir por el camino de la transformación en las formas de pensar, en la forma como la cual tal vez algunas organizaciones ya están mirando las cosas hace muchos años o en entornos familiares y es importante el empezar a darle refrescada? Mira, para responderte eso, déjame comentar brevemente que yo, o sea, no quiero hablar de los baby steps sin hablar del Dream Big, primero. O sea, una transformación no son cambios menores, es algo, o sea, grande, que tú sientes que o sea, es un reto, o sea, importante, que hasta Sí, acá hemos entendido esto y no es que estamos criticando el pasado, pero estamos diciendo el futuro, ahora lo vemos diferente y tenemos que verlo distinto porque está cambiando permanentemente. Si alguien lo dudaba, vino la pandemia para que ya no le quede ninguna duda. ¿cuál? Entonces, arranca soñando grande, tenemos que soñar grande. Uno, es difícil que alcance el 100% de sus sueños, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Que es complejo alcanzar el 100% de los sueños. Entonces, si sueñas poco, y lo más probable es que no alcances el 100% de los sueños, entonces de frente alcanzarás mucho menos, si es que sueñas poco. Entonces, hay que soñar grande, hay que atreverse a soñar, en querer hacer grandes cosas, en querer hacer cambios importantes en la sociedad. O sea, hay veces que he estado en foros de amigos o otros empresarios que digo, sí, aspiramos que el peruano que está manejando y entra a la carretera se comporte como cuando está manejando en Miami. O sea, eso en el Perú, nuestra idiosincrasia. Yo creo que somos capaces de eso y creo que las fallas que tenemos de comportamiento son nuestra responsabilidad, pero hay una corresponsabilidad con la historia, con los sistemas, los gobiernos y tal, que no es el foro para hablar de eso, pero digamos, y tal vez se me acabe la vida y no habremos logrado todo lo que hubiese querido que avancemos en eso, pero vamos a haber avanzado, de todas maneras. ¿Por qué? Porque comenzamos soñando grande. Sí, totalmente Pero de acuerdo. teniendo claro de que el sueño es grande, sí hay que entender de que ya, bueno, el sueño está no sé, a 20.000 kilómetros de aquí, ya, pero todo arranca con un paso, ¿ya? Y podremos irnos concentrando en cada paso y sabiendo de que de ahí tiene que venir otro paso y otro paso, y oye, todavía falta mucho, no importa, pero viene otro paso. Entonces, el baby steps no importa si tus steps son chiquitos, son de bebé, pero que sean, que es lo que pongo más abajo, hay que tener propósito y aspiración claros. O sea, inclusive la visión, como expreses la visión y todas esas cosas pueden ir modificándose
con el tiempo, porque hay cosas que las van perfilando y tal, pero la esencia de tu propósito de aspiración yo creo que no, o sea, puede ir evolucionando, pero sobre la misma base. Y ¿no? esa es la parte que tienes que tener clara, es decir, ya, ahora esta transformación, ¿por qué me estoy metiendo? Porque, porque el propósito que tengo ahora cambió o está ya, lo tengo más claro que es esto. Y entonces luego es comenzar a avanzar sumar muchos pasos, algunos grandes, porque hay algunos que se tienen que hacer grandes, decisivos, concretos, vamos para allá y para allá, y si es que hay, digamos, algún que eso mencionan a continuación, pero si es que hay algún, alguna persona importante que es referente, pero que se opone completamente hacia lo que hay que ir, entonces ahí hay un paso grande que tomar de decidir qué hacer con esa persona. O sea, o cambia o la cambias, digamos. En buena cuenta es lo que correspondería en una situación como esa, pero otros pasos serán pequeños, pero todos tienen que estar hacia la misma dirección, o sea, Totalmente de hacia ese acuerdo. propósito. ¿Qué objetivos tienes? Los modificas cada 2 años, cada año, cada tres, según, no sé, diferentes cosas. Los planes también se van modificando, pero el propósito es el que no debe cambiar. Y en momentos de crisis es el que tú tienes que decir, oye, que tengo que cambiar mis planes porque vino la crisis, sí, pero, pero mientras defino objetivos, sigo tomando los pasos que sé que me acercan al propósito, que ese es el Total- que no tiene por qué cambiar, es la esencia, digamos, de uno. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, tú colocas que hay tres conceptos claves para poder generar esta cultura, este enfoque de transformación, que es la comunicación, el equipo y la cultura. ¿Cuál es el orden? ¿Hay algún No, orden? pues no, no hay un orden. Tienes que trabajar en las tres cosas permanentemente. Es un trípode. Sin una de las patas se va a caer. Este, y es lo que hay que entender hoy en día. Eso también sí es un tema que he ido descubriendo. Hoy en día, pretender ser, ocupar la posición adecuadamente de una gerencia, requiere hacer malabarismo con 20 naranjas cuando, no sé, 30 años atrás podía ser con 5 naranjas. O sea, Sí, hoy en día, la cantidad de cosas que hay que tener, que tratar de integrar simultáneamente para tomar una decisión, son muchas más que antes. Hay que tomar en cuenta ángulos financieros, comerciales, de reputación, de gente, de, de vigencia, de sostenibilidad, muchos ángulos, ¿no? A ver, uno, el de la comunicación va a haber problemas. En una transformación va a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber resistencias. O sea, si no hay, entonces quiere decir que no estás haciendo la transformación. tal cual. O sea, o sea, tiene que haber resistencias y problemas, si no, no está pasando. Y para eso necesitas de que las personas entiendan lo mejor posible la transformación, que es difícil de que sea entendida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que necesitan, dependiendo de la forma de aprendizaje, hay personas que no se manejan muy bien en el ámbito abstracto Es y que cierto. requieren, no, pero ya, esa idea que tú me digas, ¿cómo se aterriza? O sea, ¿cuál es? Pero o yo hacía mi trabajo así, ¿qué va a cambiar ahorita? Dime, y no es que esa persona, oye, ¿cómo no entiende las cosas? Sino son perfiles distintos, diferentes, mentalidades distintas y que todos somos necesarios en el mundo y complementarios. Entonces, a ellos no les vas a poder dar algunas respuestas así de precisas tan rápidamente, porque la estás construyendo inclusive, y más, la vas construyendo y pasa algo, como una pandemia hoy en día, por ejemplo, y te cambian los planes, pero entonces tienes que comunicar mucho y con mucha transparencia. Por eso pongo comunicación abundante y transparente, y lo más, hay muchos autores que hablan de sobrecomunicar, ¿no? Eh, yo creo que no existe la sobrecomunicación, yo creo que hay que estar comunique y comunique, y muy firme en que tienes que seguir comunicando. Hay veces que vas a comunicar y que te van a quedar dos matazos por lo que has comunicado.
o porque te van a decir, pero si no está tan claro, ¿para qué vas anunciando? No importa. Es mejor, o sea, los silencios son peores. Sí. No, Los silencios y son además, no, y el cerebro además por la forma como funciona también requiere certeza, requiere sentir el estatus de que se le está comunicando, que hay una importancia, una relevancia en darse el espacio para hacerlos sentir importantes, para conectarlos. De hecho, nosotros en el Neuroleadership Institute, el David Rock, el founder del instituto, creó una herramienta que se llama el SCARF, que voy a decirlo son SCARF, ¿no? Y separa por justamente status, relatedness, que hace relaciona cómo nos sentimos relacionados con otras personas, la autonomía, el poder también sentir que que tenemos accountability y libertad para poder actuar y gestionar esta transformación. Y en ese sentido, ¿hasta qué punto empoderar a un líder? ¿Hay alguna métrica, hay algún framework? ¿Cuáles son las referencias de cuánto tiempo cuesta, cuánto tiempo toma? ¿Cuáles son los pasos que hay que ir siguiendo para ir lanzando a un líder poco a poco, irlo formando, irlo llevando? Desde la mirada de acción, ¿no? Tienes un nuevo gerente, una nueva operación, vas a tener un gerente ahí. ¿Cómo debería ser este proceso de nurturing, de leading, de feedback con este colaborador? Pero mira, lo primero es que hay que entender también ahí es que necesitas, o sea, una transformación requiere de un sistema de liderazgo, requiere de un equipo de líderes. No necesita de un líder, necesita de un equipo de líderes. ¿Ya? De líderes, es decir, de jefes que ocupan posiciones que son relevantes para la transformación y que tienen desarrolladas sus competencias de liderazgo o que las van pudiendo mejorar rápidamente para poder hacerlo. Tal Y cual. como la transformación no va a poder ser, o sea, el que tiene la ilusión, por lo menos mi conclusión, el que tiene la ilusión de que antes de que comience la transformación vas a poder tener el plan todo clarito de que haces paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así, hasta el paso 1235 para que la transformación quede hecha. Entonces, uno es que mientras descifró los 1235 pasos, se le pasó más tiempo del que tenía realmente a la mano para poder lograr la transformación. Si tú tienes una transformación que ya tienes que empezarla, es porque hay empuje de mercado, hay empuje de cosas que tienes que. Entonces, no, espérate que voy a acabar el plan. Ya, nos vemos en tu siguiente charla, porque, o sea, no. Yo también creo eso, y a veces creo que los líderes esperan el momento perfecto, y la perfecta tormenta nunca va a existir. Simplemente tienes que tratar de lanzarte y adecuarte, y si es que tu propósito es tan rico y te gusta tanto como organización, lo vas a lograr, porque tienes las competencias, tienes el tiempo, tienes la capacidad para hacer distinciones, y tu equipo puede ahí. Hoy día estaba leyendo un artículo sobre uno de nuestros, bueno, nosotros trabajamos con un fondo muy, muy grande a nivel internacional, y uno de los autores escribió un libro que se llama Principios, de Ray Dalio, ¿no? Y él habla como la relevancia inclusive de recibir el feedback hacia la acción, aún cuando no tienes todas las decisiones, y por otro lado, un feedback real, ¿no? Que no necesariamente a veces es el analítico el que más nos gusta recibir, pero es el preciso y el que te va a ayudar a mejorar, ¿no? Si tu enemigo pone azúcar en tu taza de café, está bien, pero si tu amigo pone veneno en tu taza de café, eso es distinto, ¿cierto? Eso te va a herir. Entonces, es interesante cómo lo que mencionas tiene varias patas y varios ángulos también dentro de este proceso. Sí, mira, o sea, si partimos de antemano de que no va a haber la receta completamente definida, sino que van a haber algunas ideas. O sea, no puedes también lanzarte a la piscina y de ahí veo si es que había agua, ¿no? O sea, tienes que pensar, tienes que hacer cierto análisis profundo, rápido y con poca información. Necesitas un poco de intuición ahí. Y entonces, la intuición decía Valdano, es el atajo que hace la inteligencia para no pasar por el pensamiento. Entonces, pero para enriquecer tu intuición, necesitas entonces un equipo que te ayude a pensar en eso y definir algunas cosas. Pero entonces, como no va a haber un plan tan claro, tan detallado, entonces vas a comenzar a hacer la transformación y se van a presentar una serie de problemas para los cuales no has escrito exactamente qué cosa hacer. Entonces, alguien va a tener que tomar una decisión. Y su decisión será o voltea hasta ti para decirte, oye, ¿qué hacemos? Y tú vas a estar también con una serie de cosas hasta acá que dices, sí, a ver, espérame un ratito que ahorita te respondo,
y nos vamos a demorar y no vamos a estar ejecutando, o le decimos, o le decimos al otro, tú decide y actúa, y entonces para lo cual, para decirle eso, lo estás empoderando. Entonces, yendo a tu pregunta de cómo saber cuándo empoderarlo. Bueno, esa es la pregunta de la vida, digamos. Lo que tiene que tener claro es que todos debemos ser empoderados. La pregunta es hasta dónde. Y va a ser hasta donde sepamos decidir bien y hasta donde sepamos muy claramente nuestras limitaciones para saber cuándo preguntar más arriba. Sí. Es decir, sí. O sea, no hay ninguno de nosotros, ningún ser humano en el mundo que esté que tenga todas las competencias para poder decidir cualquier cosa. Así es. ¿Entiendes? Entonces, tiene que saber, tiene que amar sus límites, en el sentido positivo de decir, hasta aquí yo hago y de acá para acá tengo que poder preguntar. No ir a decirle al otro qué debo hacer, ¿no? Pero un líder no debe, un buen líder, creo yo, no debe decir qué hacer, sino en qué pensar. ¿No? A ver, ojo, no, ¿de qué decir? No sé, tú estás más cerca, tú tienes más información. Lo que te digo es, piensa que los criterios de decisión que tenemos que privilegiar son estas tres cosas y que tomes en consideración esta y esta otra parte, y los que saben mucho de eso son tal y tal. Anda y con eso evalúa y decide. Y si tienes miedo de decidir en otras cosas que tú sí sabemos que tienes el conocimiento, entonces no estás aprovechando tu empoderamiento y estás volviendo lenta la transformación. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, dentro de este viaje de transformación es súper interesante porque yo creo que muchas organizaciones que han empezado bien el camino en alguna parte, como Microsoft, que fue pionera en su momento, se tuvo que también rebalancear, ver, y creo que a veces las organizaciones, como hay una frase en inglés que me encantó de Miley que dice, the will to win sometimes is for sale, ¿no? O sea, la voluntad de ganar para algunas organizaciones está a la venta, ¿no? Tienes un poco de éxito y ya, no, pucha, somos los número uno, ya. Y lo cierto es que en la vida nada es para siempre, ¿no? Todo es un viaje y en ese proceso de transformación van a haber goles, van a haber autogoles, va a haber de todo. Pero creo que lo más importante es saber que dentro de ese balance, tu voluntad y tu propósito, como tú dices, esa meta grande, ese sueño grande, no está a la venta, ¿no? Y yo Sí. creo que muchas veces eso se da en muchos ejecutivos. Yo noto muchas veces que a veces, no sé si es por un tema de que las necesidades ya fueron satisfechas, significancia, certeza, reconocimiento, pero creo que también hay dos palancas importantes ahí, me gustaría tener tu punto de vista sobre eso también, eh, se dice que una vez que un gerente, un directivo ya tuvo bastante reconocimiento, ya ganó, ya tuvo bastante atención, todo el estatus que necesitaba, se dice que las siguientes palancas son la necesidad quinta y sexta, que es crecimiento y propósito, ¿no? Porque esas palancas te pueden hacer que no se ponga a la venta la oportunidad y que tengas esa fuerza para seguir avanzando. Tal vez no en el mismo galope, porque uno pasa por etapas también, ¿no? Desarrollar familia, hijos, nietos, etcétera, y la vida es una, pero también es interesante ese balance de galope, ¿no? No, sin duda. A ver, las motivaciones de las personas son, hay dos ángulos, ¿no? Todos los seres humanos finalmente somos más o menos parecidos. Y entonces se pueden estructurar, entender, organizar y tal para poder decir el ser humano más o menos se mueve así. Habiendo dicho eso, cada persona también es muy distinta, una a la otra, se parecerá un poco a esta, a la otra, pero son diferentes. Sí creo que hay una parte de que si hay problemas grandes en lo básico, es muy difícil poder estar motivado por lo demás. Digamos, esto también es importante para cuando estamos hablando de transformación e innovación. El líder de negocio tiene que ser, para mi gusto, quien lidere la innovación. No puede haber un departamento aparte que sea quien realmente... Puede haber un departamento que te ayuda a operativizar y darle vida a las ideas a todo lo que hay que hacer para que las innovaciones puedan salir, pero quien realmente tiene que estar ahí encima de la innovación es el líder de negocio. Pero para que eso pueda hacer, necesita tener el agua aquí. Si tiene el agua aquí, se puede ver su negocio, puede estar pensando en cosas como,
oye, ahorita estoy en una guerra de precios con mis competidores. ¿Qué podría haber hecho hace 2 años para Sí, en este momento tener una ventaja? Y que no puede claro, pensar en... Pero si están con el agua acá, de que, o sea, apagando incendios nomás y que tal, entonces, no, pero innova, es innovador, no puede, o sea, tiene que exacto, sobrevivir primero, entonces no le da el tiempo, no jala. sí. Entonces, eh, entonces, sabiendo que hay esa cuestión básica, si tienes el agua acá, ¿qué te motiva? ¿Más estatus? ¿Trascendencia? Porque el estatus es como el dinero, digamos, o sea, hay gente que puede sentir que nunca es suficiente, y hay gente que dice, más rico es no el que más gana, sino el que poco gasta. Entonces, y que nunca la plata lo perturba tanto. Entonces, ya creo que sí tiene que ver un poco con las creencias fundamentales de cada persona. Y es súper interesante Este, porque de hecho, o sea, es increíble cómo los líderes llevan energía, ¿no? Yo creo que cada vez más las organizaciones se van a ver como partidos políticos, pero los buenos movimientos, ¿no? Y no me refiero a política, no estoy hablando acá de política, estoy hablando de que hay como que movimientos más que son grassroots, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ve las elecciones en Estados Unidos, el movimiento que quiso Obama, o hasta el movimiento que realizó hasta cierto punto Trump, son movimientos que se fueron como que a la raíz, ¿no? De lo que mueve a la gente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Obama creo que supo contar una historia interesante, ¿no? Qué importante es contar las historias y energizar constantemente y repetir el mismo mensaje. La gran mayoría dicen, no, el líder tiene que llegar siempre con ideas nuevas. Yo creo que hay que tener nuevos insights, pero también creo que hay que repetir un solo speech, un solo momento, porque si no, le puedes estar apuntando a varios sueños y al final no llegas a ninguno, ¿no? Una línea de energía, si yo todos los días la repito, voy a llegar a la meta, porque en el largo plazo, porque sigo apuntando a la misma meta. Pero si cuando estoy haciendo esto, luego de pronto aparece una meta acá y disparo el objetivo aquí, y luego un tercero acá, evidentemente mi energía se divide y no termino yendo a ninguna. Creo que eso también le pasa a muchas organizaciones en el camino y hemos visto grandes temas, ¿no? Sobre todo ahora en... es, o sea, es muy bueno lo que comentas. Yo he escuchado a varios, gente bien capa, uno de los autores que más me gusta, los pensadores así, más famosos que he podido leer con el que he podido conversar, que se llama Javier Fernández Aguado, que es un español. Digo que es uno de los más famosos, aunque mucha gente normalmente no lo ubica, pero es el único que yo conozco que se han hecho simposios para analizar su pensamiento. Y hay 20 famosos ahí para hablar de su pensamiento y él ni va. Pero está hablando del pensamiento de Fernández Aguado. Es un capo. Entonces, él lo que cuando habla de estos temas, dice, en general, él estudió la historia de la humanidad, dice, el humano no ha cambiado mucho respecto, o sea, son detalles, pero esencialmente es el mismo humano el de hace 5.000 años que el de ahora. Entonces, el liderazgo ha existido siempre, y tiene los mismos rasgos y las mismas cosas. Hace 5.000 años que acá. Tiene algunas cosas, digamos, sin duda hay que ser situacional y entonces la situación de estos momentos es un poquito distinta, con algunos énfasis diferentes que 5.000 años atrás, pero esencialmente en el fondo es lo mismo. Y entonces eso quiere decir eh, que los líderes más transformacionales y más estratégicos son aburridos, porque repiten siempre lo mismo. ¿Ya? O sea, no, o sea, lo esencial es siempre lo mismo. Y el propósito es el que no debe cambiar tanto, se va ajustando, evoluciona, pero no cambia tanto. Entonces hay que estar enfatizando, o sea, porque que la transformación ocurra decir que estábamos yendo de norte a sur y ahora estamos yendo de este a oeste. O sea, son giros así, y para eso se necesita mucha constancia. No se necesita, no, y ahora traigo esta otra, y algo eso trae inestabilidad, al fin y al cabo, o es una organización que comienza a tener una idea de una cultura de corto plazo, porque ahora vendrá otra meta, y ahora vendrá otra idea, y ahora vendrá otra idea, no es para trascender. Y ese es sumamente interesante porque yo siempre he considerado que los negocios es como un juego espiritual. O sea, al final las organizaciones son la suma de espíritus que tienen nociones y propósitos y siempre van a haber como que thresholds, ¿no? O sea, como que
limitantes y límites en todo lo que tú has dicho que es tan valioso. Dicho el ingeniero Oscar Espinosa, que estuvo acá, presidente former de Ferregor, lo dijo hace un par de semanas. Pero también es importante saber que hay que saber en qué momento esos límites deben ser también sobrepasados, ¿no? Michael Jordan decía, un líder también sabe romper límites, sabe romper barreras. Y yo creo que es interesante la parte de la intuición y la parte de también entender qué barreras romper, evidentemente también, Sí, ¿no? claro, claro. Y esto significa con elevar el estándar. Bajo tu mirada, ¿esto es así? O sea, realmente, o depende ya más del tipo de líder o de la personalidad del líder. ¿Debería haber algún rasgo en patrón, un patrón en común para ser un CEO y mantenerse ahí, que es lo más importante? Porque muchos llegan, pero la cuestión es mantenerse, ¿no? Ya, esa pregunta sí, digamos, yo le he pensado mucho y no he llegado a una respuesta clara, o sea, sobrepasa mi capacidad de respuesta, pero sí te puedo comentar qué cosas he pensado al respecto. O sea, yo creo que, que si una organización lo que pretende, o sea, primero que nada, si una organización pretende ser más grande que las personas que están en esa organización en ese momento, que es complejo, ¿ya? Porque, o sea, uno dice, no, es que la empresa son las personas. Sí, sí, sin duda, pero una empresa que quiere trascender tiene que sobrepasar los periodos de personas que pasen por ahí. No importa cuán grandes sean, cuán importante, tiene que trascender eso. En el fútbol lo vemos muy claramente, ¿no? Real Eh, Madrid y Cristiano Ronaldo, o Messi y Barcelona. claro, o sea, o la U, no, La no, voy a hablando de leer. equipos no, relevantes, eh, tú puedes decir, un equipo es una institución y dura en el tiempo mucho más que el equipo que tenga en ese momento, ¿no? Un club. El Barcelona sí, puede tener malos años, perder algunos jugadores, tiene que renovar, pero sigue siendo el Barça, o sigue siendo el Real, o sigue siendo la U, o sigue siendo Brasil, lo que fuese. Entonces, hay momentos, pero eso trasciende. Entonces, tú necesitas de que la organización sea más fuerte que los individuos. Este, pero a la misma vez, no hay que olvidar de que la organización son los individuos en ese momento. Entonces tiene que hacer lo máximo lo que pueda con eso de ahí. Entonces, en ese sentido, si se quiere trascender y quiere ser una organización que aspire a cada vez mejorar más, yo creo que los líderes tenemos que ser cambiados de esa organización, no sé, ¿Tú crees que las cada personas... 5 años, o sea, tal vez o entre 3 y 8, no sé, algo así, porque creo que hay un momento en que es inevitable que si uno transformó algo para llevarlo hacia alguna cuestión, que lo sigas cuestionando para otra vez así, es bien difícil para el ser humano, porque en algún momento te enamoras de lo que has hecho. O sea, cuando recién entras, transformar es fácil. O sea, Así es. fácil entre comillas, porque, o sea, dice, claro, o sea, todo eso que se ha hecho hasta ahorita, no Sí. lo he hecho yo, no tengo corazón metido con eso, entonces hay que cambiarlo. Pero después lo otro se volvió tu vida, o sea, está, en cada cosa que se ha logrado, estás metido tú y las horas que han estado ahí de esfuerzo de tu equipo, contigo y qué tal. Entonces, querer volverlo a cambiar porque es necesario es bien difícil. Entonces, yo creo, por lo menos, o sea, yo me he dado cuenta varias veces en mi carrera cuando digo, yo ya necesito moverme de acá. Ya, o sea, si sigo aquí, no lo voy a poder empujar como corresponda, o de aburrido voy a comenzar a cambiarlo cuando ya está bien, porque es una cosa que más bien es más transaccional y no requiere una retransformación. Entonces, creo que esa es la parte más compleja, y de lo que yo he podido ver en mi experiencia, la parte más compleja es saber cuándo te tienes que ir tú, por el bien de la organización. Totalmente de acuerdo. Y tienes que cambiar de reto, pasar a otra cosa. Sí, y ahí hay una parte también interesante, que a veces simplemente lo que necesita el líder es un poquito más de inspiración nuevamente. Creo que a veces, una vez escuché una frase muy buena de Peter Gabriel y de Tony Robbins que hablaban sobre, no es una persona que esté floja o que esté cansada o que ya se conformó, simplemente le falta ese toque de inspiración, ¿no? Dale esa inspiración. Y yo creo muchísimo en ese sentido de las fuerzas de pain and pleasure, ¿no? De placer y dolor, ¿no? Y cómo ambas fuerzas nos mueven.
¿no? Es increíble cómo a veces ver jugadores, y creo que es lo más valioso, ¿no? Cuando tú ves jugadores como Messi, Michael Jordan, Michael Phelps, Cristiano Ronaldo, Serena Williams, Paulo Guerrero, ¿no? Son jugadores que no se han contentado con lo que tienen y siguen, continúan, ¿no? Perseverando y creciendo, y cada año y todo va sumando y van, no, por más que siguen logrando más, su hambre no puede ser comprado. Yo creo que esto tiene que ver con inspiración, ¿no? O sea, sí, pero o sea, creo que la comparación no es justa porque los deportistas, estamos Tienen hablando de trabajo, periodos máximos de 10 años, o sea, máximo sí. 10 años Y luego están de, ahí. Los gerentes de empresas, hay gerentes después de 25 años en la misma organización, y aunque sin duda hay algunos casos excepcionales de muchísimo éxito, yo creo que en líneas generales, o sea, si hablamos del promedio de cosas, un gerente puede seguir siendo un extraordinario gerente, pero lo será mejor ya en otra organización. sí, es Y cierto. para esa organización va a ser mejor de que venga otro porque va a cuestionar cosas que el otro ya no podrá cuestionar, Ahora, ¿y cómo, porque va a ser parte del status quo. O sea, el establishment a veces te llega a agarrar de todas maneras. Totalmente de acuerdo. Y es súper interesante lo que estamos hablando porque eso se vincula con un tema que a nosotros nos gusta mucho presentar Pero Adrián, un ratito, perdóname, Sí, sí, sí. quiero, ¿puedes regresar Sí, claro. solamente dos cositas que quiero decir esto que no quiero dejar de mencionarlo? Una es que me he equivocado en una pregunta que me hiciste tú, de cuál era primero de estos tres temas, de comunicación, equipo, cultura, y quiero retractar. Hace rato dije que no, son las tres patas, y si bien son tres patas y se necesitan las tres, si no se va a caer, sí hay una en la que hay que montar primero. Pero antes de decirte cuál es, quiero comentar algo sobre cultura. Y el tema, lo que quiero transmitir, por lo menos es, uno puede decir de que un empleado, que un trabajador de una compañía conoce la cultura en la que está cuando entiende lo que tiene que hacer para ascender. O sea, no cuando hay el discurso, cuando hay el hecho, no, sino cuando sabe qué premia y castiga ese empresa de facto. Será favoritismo, entonces hay que acercarse al jefe, de eso de acá, o al esto, o al otro, o no, cuando es que me quedo trabajando hasta tarde, o es cuando traigo resultado y venta, o cuando me preocupo, cuando sabe que qué suma de cosas son las que hace que uno ascienda, entonces ahí entendió la cultura. Entonces, ¿eso qué es? Eso es lo que ve la gente de los jefes. ¿A quién le está felicitando? ¿A quién está promoviendo? ¿A quién está eso? ¿A quién está... Eso es lo que plasma la cultura. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que hacer eso muy visible. Muy visible. O sea, tal cosa, se está dando, está reconociendo por esto. Entonces, está de acá y nunca meter la pata. O sea, ser muy coherente y consecuente con eso. Habiendo dicho eso, que no quería dejar de mencionar lo de la cultura, porque sin cultura la transformación no se va a sostener. Tú la Tal podrás cual. lograr, pero se va a regresar y se va a complicar y no se va a sostener. El primer punto es el equipo. O sea, lo primero que tienes que trabajar, esto dice Jim Collins también, o sea, antes de definir a dónde vas, elige bien con quién te vas a ir. O sea, Sí. porque puede que el destino tenga que cambiar, ya porque cambian cosas y todo así, pero con quiénes decidirás a dónde te tienes que ir. Entonces, eso es primero. Totalmente Y de yo sí acuerdo. creo que tiene que hay bastante de eso. O sea, porque hay muchos que dicen, no, yo primero diseño mi organización y de ahí busco qué gente calza con estos perfiles. Es bien válido eso. Pero también está, si digo, no, pero no, en realidad mi organización voy a tener que diseñarla 1000 veces porque las cosas van a seguir cambiando, porque el mundo está así, es buca y todas las cosas, ya. Entonces, tengo que tener gente todoterreno y que se complemente entre ellos. Entonces, ¿cómo? Entonces, no diseño la organización primero, sino que primero, o sea, es decir, diseño una conformación de equipo y de ahí veo que necesito un Messi, o si me encuentro un Messi, aunque todavía no he pensado cómo hago mi equipo, lo capturo de una vez y de ahí repienso la formación del equipo sabiendo que tengo un Messi. O Eso varios Messi, o los que corresponden. es súper interesante. Entonces, Sí. entonces yo siento de que lo primero y la labor más importante, relevante, de alguien que tenga la posibilidad de estar gerenciando cosas, es, son dos cosas. Una es el armar el equipo y estar pensando permanentemente en cómo
crearle condiciones al equipo para que el equipo pueda crear, pueda confiar entre los demás, puedan desarrollarse, puedan, etcétera, etcétera. Y lo otro es pensar, ¿no? O sea, estar pensando, o sea, porque tú tienes espacio, tienes una posición privilegiada para ver cosas que otros no pueden ver completamente. Tú sí. Entonces tienes la obligación de pensar en algunas cosas que los otros no van a tener la información para poder pensar en ellas. Entonces tienes que estar pensando, haciendo muchas cosas de crear estas condiciones, empujar temas, pero es pensar y trabajar en el equipo, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que es sumamente válido lo que mencionas. Y en ese sentido, creo que un punto importante también es saber que todo esto proviene de un sistema de creencias, de un sistema de procesos, de un sistema de estructuras. Y de hecho, una de las cosas que a mí me parece interesante de lo que propone siempre en su método James Clear, en el desarrollo de hábitos, de conductas, de cultura, es siempre entender que las personas y las organizaciones usualmente tratamos de ir y enfocarnos en el resultado, pero dejamos de lado la parte importante que tiene que ver con la identidad, ¿no? Porque los procesos y los resultados al final pueden cambiar, como tú dices, se pueden hacer, pueden variar, ajustarse, etcétera, rehacerse, mirarse, plantearse, cuestionarse, pero la identidad, ¿no?, de la organización y de los líderes, eso es algo bien interesante y tiene que ver con la clase de personas que tienen que ser para hacerla en esa organización, ¿no? Y yo creo que eso es algo Sin interesante que duda. tiene que, Y el para, propósito que planteas, ¿no? O sea, tiene que ser, o sea, esa gente, ese equipo, tiene que poder motivarse con el propósito, ¿no? O sea, de que solamente decirle, no con los logros que hay que lograr, sino con el propósito en sí, estamos aquí para esto, que se entusiasme con ello. Y no hard feelings con los que no se entusiasma con eso, o sea, normal, no hay que sentirlo como enemigos, sino que no todos los propósitos son para todos, ¿no? tal cual. Y eso que es súper interesante porque cuando hablamos de armar el equipo ideal, tu Dream Team para cierto equipo, si bien es cierto, hay equipo que se puede desarrollar, pero también tiene que ver mucho con que realmente esa persona le haga fit el ADN de la organización, ¿no? O sea, yo conozco varias personas que si la organización no fuera como fuera, esas personas no estarían ahí. O sea, están ahí porque realmente los valores, la cultura, la forma de ser, el style, el mood, hace que realmente esa persona se sienta muy, muy cómoda ahí. Y viceversa, imagino, de parte también de la organización con ese ejecutivo. Entonces, Sí, hay una discusión eterna entre que, no, pero, o sea, cualquier cosa propuesta, y hay experimentos para los dos lados, ¿sabes? Cualquier cosa propuesta, todas las personas se pueden reinventar y hacer, cosa que yo creo que es cierta. También creo de que hay personas que se podrían reinventar, pero no lo quieren hacer. Creo que también existe personas que se pueden reinventar, pero les va a tomar tantos años de que tampoco es justo para el ecosistema completo. Es decir, no importa, aguantemos todo el tiempo que le toma a esta persona de acá porque retrasa a los demás, esa persona estaría mejor en otro lado, porque ahí es quien retrasa, comienza a ser mal vista. Una parte compleja en esto del armado del equipo, lo que dice Jim Collins, por ejemplo, tú tienes que tener claro a quién es subir al bus, pero hasta más importante es a quién es bajar del bus. tal cual. Sí. Este, y ahí uno de los puntos importantes es que para esas decisiones, y mira que yo estoy en gestión humana y se supone que debería ser todo corazoncito, pero, o sea, el punto es, para decidir cosas sobre el equipo, que son decisiones súper complejas, súper difíciles, tienes que sacarte el corazón y analizarlo de manera racional. Y con eso, concluir eso, me lo enseñó un amigo que realmente fue una frase que me ha acompañado bastante tiempo. Para tomar la decisión, quítate el corazón y analiza en base a data, en base a esto, sí, o sea, ni prejuicios ni a favor ni en contra, sino irracional. Pero de ahí para ejecutar lo que hace la decisión, vuelve a ponerte el corazón. Entonces, si por ejemplo decides, no, y esta persona no nos debe seguir acompañando, entonces para ya ejecutar la salida, cómo haces, si lo ayudas a recolocarse, entonces ponte el corazón, llénate de corazón y de empatía y de cariño para que la persona le puede, o sea, sea claro de que su mejor destino, su mejor siguiente paso no es con nosotros. Porque con lo que estamos pensando de la organización no se va a hallar, no se va a desarrollar, no va a alcanzar el máximo de su potencial Y aquí en este equipo, ¿no?
Ahora, acá también hay una parte interesante que tiene que ver con el estilo y liderazgo jesuita, ¿no? Que es la identidad parte también de los valores propios, ¿no? Los valores personales. Sin Y duda. creo que hay algo importante que tiene que ver con el coraje, pero no el coraje visto como hay que ser valiente, porque a veces la gente confunde el ser valiente con que hay un drama, ¿no? Sino con realmente tratar de ser consistente y congruentes y tener esta autorreflexión y autoconocimiento de que nuestra vida es limitada como seres humanos y que podemos desarrollar nuestros músculos y que esos músculos a veces toma un poco más, a veces un poco menos, pero si hay realmente un drive y hay energía, esa energía genera y sostiene más energía, ¿no? Claro, pero ahí, como dices, se basa mucho en identidad. El liderazgo jesuita es, o sea, es un ejemplo de empoderamiento a equipo de líderes. Porque, o sea, cada uno va y hace, entonces trabaja mucho en la identidad, esto es lo que tienes que tener en ti, de conocimiento, de creencia y todo, y ahora vaya, ¿no? Vaya y haga, y decide, bajo los mismos lineamientos, pero está por allá, no tiene cómo consultar, o sea, es un modelo que la industria debería tratar de evocar un poco más, creo yo, para poder lograr equipos de líderes y no grandes líderes, sino grandes equipos de líderes. O sea, es como la final de la Champions, tú has visto el Bayern que ha campeonado, no hay Sí, la gran estrella, es un funcionamiento de equipo extraordinario. sí, sí, ¿no? Y así es lo que yo creo que deberíamos aspirar las empresas a hacer. O sea, Sí, y eso es interesante porque ahí es cuando realmente uno también puede apreciar en otros su crecimiento. Creo que ese es un momento en el cual un gran líder crece mucho, ¿no? Cuando empezamos a realmente también a poder ayudar a que otras personas puedan desarrollarse y puedan crecer y darles la confianza, proveerles la confianza, la creencia, la convicción de que les va a hacer las cosas bien, ¿no? o sea, eso es, para mí por lo menos, eso es la parte más gratificante de mi trabajo. O sea, el notar el avance de las personas. Ahora desde esta posición un poco más grande, hay un reto de cómo, o sea, que en lo que seguimos trabajando, pero cómo crear una plataforma, o sea, que la empresa sea una plataforma que permite el desarrollo constante de las personas. Entonces, hasta cierta etapa de mi carrera es cómo yo directamente ayudo a personas que se desarrollen, y eso es hasta el momento lo más gratificante de mi carrera, pero mi siguiente reto en esa lógica es cómo haber creado condiciones, plataformas, que la organización hace que por todo lado la gente se está desarrollando, sin mi Sí, intervención directa, sino porque todo líder empoderado está generando un sistema de desarrollo de personas ahí y tal. sí. Entonces ahí yo me moriré y no lo habré logrado completamente, pero algo habré avanzado y siento que voy a haber estado en una buena causa. Yo ahí siempre creo que la propuesta siempre, una vez escuché de Tom Bellew una frase que era que como que uno tiene que tener su manifiesto personal de mejora continua, ¿no? Y siempre que tengas esa mentalidad dispuesta a aprender, a crecer, a adaptarte, y tú lo modeles y tus líderes lo modelen, pues ese equipo de líderes lo van a llevar a todos los niveles y tratar de hacerlo. En ese sentido te quería hacer una pregunta final. Si es que los resultados son sobre lo que obtienes y los procesos son sobre lo que haces, ¿cierto? La identidad se trata de lo que creemos. ¿Cómo elegir qué creer? ¿Cómo un CEO tiene que elegir qué creer para poder tener una buena gestión? Este, Esa es la pregunta de la vida, ¿no? Digamos, he conversado yo con algunos amigos. En un momento, afortunadamente tengo muy buenos amigos, con los cuales se pueden tener muy buenas discusiones. Porque a mí me decían, no, es que yo tengo que seguir mis principios, ¿no? Entonces, tal, ya, el problema no es seguir los principios o no, o sea, todos tenemos claro que hay que seguir los principios. Este, la cosa es cómo elegir los principios, ¿no? O sea, cómo definir en qué creer. Eh, Entonces, yo puedo darte mi respuesta personal, pero más aún en esos tiempos, o sea, no me atrevería jamás a, a sugerir, ni siquiera a sugerir, bueno, tal vez sugerir sí, pero no me atrevería a decir estos son la forma correcta de encontrar las creencias y los principios de uno. Tony ¿Sí? Robbins, Tony Robbins decía que
que él dice, las personas debemos de creer o elegir creer aquello que nos va a capacitar de poder realizar nuestras metas con mejor resultado, o con mejor eficiencia, o que nos capaciten, que nos potencien, siempre y cuando sea obviamente dentro de los marcos éticos, ¿no? Legales, etc. ¿A ti qué tal te parece esa definición? Ah, o sea, estrictamente no es incorrecta, digamos, el problema es que deja mucho a un propio discernimiento. Y otra vez, y regresamos al mismo tema, y entonces, ¿cómo discernir si eso será o no será? O has mencionado ahí, dentro de los marcos éticos, ¿y la ética definida por quién? ¿O cuál es la ética? ¿Hay una ética absoluta? ¿Es relativa? Lo cual todo está en completa discusión en este momento. Por lo menos mi respuesta, yo la he encontrado en mi fe. Yo creo mucho en Dios. Tengo procuro todos los días siempre tener una relación cercana con Dios y que esa fe cada vez perfile más mi propia identidad. Súper Entonces, o sea, interesante. yo creo que no estoy en la capacidad de yo mismo definir qué es lo correcto y lo que no, porque soy un ser Ser humano humano. que con todas sus debilidades y que va a poder entrar en algunas cosas de que no, esto, creo que esto es porque me conviene más. Muy, muy, Entonces, encuentro respuestas dado que creo en Dios, entonces, ¿quién mejor que en Dios para encontrar las respuestas? A la misma vez, sí no me considero un tipo de que, entonces lee y eso a pie de la letra, creo que ahora Dios también la capacidad de analizar, reflexionar, para tratar de interpretar las cosas. O sea, igual hay una parte mía de interpretación, si quieres, pero la busco allí, la respuesta de la identidad y de qué creer. Y por eso es que me he hallado muy fácilmente con mi propósito, que es tratar de utilizar mi trabajo para crear plataformas que hagan que la gente se desarrolle, se amplíe, mejore, y como encima damos servicios a otros, el cargo que tengo actualmente, puede influenciar a esos otros para que sean mejores. Entonces, es crear esas plataformas de ayuda, no de y, ayuda, sino de apoyo, de desarrollo de personas permanente. y es súper interesante Sí. porque además, como bien lo señalas, ¿no? O sea, creo que tu trabajo, tu organización es súper interesante porque promueve de verdad que el propósito del bienestar de la calidad de vida de los peruanos y lo que hacemos y es muy loable, ¿no? Creo que Concar ha hecho una muy buena gestión haciendo eso y creo que también varias organizaciones han hecho eso aquí en Perú, no creo que también, sin dejar de lado, no sé, mucha gente ahorita critica el aeropuerto, pero yo creo que el aeropuerto Lima Performance también en su momento ha hecho lo propio y yo creo que, ahora, evidentemente cada uno también con sus propios temas, ¿no? Ahí yo no voy a entrar a conversar, pero sí creo que lo relevante dentro de esto es el saber que en este proceso estamos todos y saber que para generar esa identidad organizacional o cultural, es importante también regresar a las pequeñas victorias, ¿no? A esos pasos, ¿no? Nosotros siempre decimos, ¿no? Por ejemplo, si quieres correr una maratón, haciéndolo en el ejemplo más simple, ¿no? Tienes que ser el tipo de persona que se mueve más cada día, ¿no? Y tu pequeña victoria es, bueno, camina 50 pasos diarios, a lo largo de un año ya llegarás a 10.000 pasos en un día, ¿no? Si quieres ser un mejor escritor o escritora, conviértete en la persona, ¿no? Que escribe 1.000 palabras diarias, ¿no? Si quieres ser más fuerte físicamente, conviértete en la persona que nunca pierde un entrenamiento, ¿no? Y te pones ahí una meta de presiones. En ese sentido, para ti, la pregunta de Yapa sería, si es que tenemos que ser estos líderes transformacionales, ¿no? Y que tenemos que convertirnos en personas que tengamos más alineamiento con nuestro propósito, más fe interna, más autoconocimiento, lo que dijiste que me pareció clave, el tema de los equipos y tener equipos diversos, ¿no? Como decía Ray Dalio, y que se puedan complementar y corregir, porque esa es la mejor forma de tomar decisiones, porque vas a complementar varios puntos de vista y eso te va a permitir, si es que fuera una jungla, ¿cierto? Poder pasar a través de todos los retos para llegar al tesoro y ver cosas que tú no ibas a ver, trampas, caídas, cocodrilos, leones. Ya, toda esa parte creo que estamos súper alineados. ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer una organización o un CEO para empezar a fomentar estas pequeñas victorias? Si tuviéramos que colocar algunos ejemplos en esta ruta para un ejecutivo que ha llegado a un negocio, que está tal vez en un negocio que ahorita está en etapa shrinking de bastantes retos, ¿cuáles serían esos primeros pequeños pasos que tendría que hacer para empezar a reactivar y potenciar más la estrategia del negocio? Bueno, creo que el tema es
o sea, es este ejercicio que estás planteando tú, o sea, metas diarias, semanales, por equipos distintos, que sabes que lo puedes traer cuando tienes la completa claridad de a dónde debe llegar y lo descompones en pedacitos así, o por lo menos sabemos que si avanzamos esto, no sé, tanto de que puedes poner metas de que si alguien quiere bajar de peso y que baje 1 kilo semanal, por decir algo, o puedes ponerle la meta por lo menos de que deje de comer carbohidratos, la que sea, y saldrá el peso que vaya a salir, pero por lo menos que estamos logrando 3 comidas sin carbohidratos. Es decir, cualquier cosa pensado en ello, como estoy tratando de bajar de peso, creo que es un tema que me han salido los ejemplos muy, muy fácilmente. Pero es volver, o sea, ponerle una métrica al baby step. Es decir, o sea, mira, esta semana logremos, o sea, avancemos esto. Queremos llegar hasta acá, pero por lo menos esta semana lleguemos hasta aquí, o diariamente lleguemos hasta acá. Hay cosas que son mucho más fáciles de Sí. cuantificar y poder, y hay otras que son más abstractas. Entonces, en las que son más abstractas, poner como pasos, o sea, pequeños hitos. Es decir, ya, este hito de cuando logremos haber terminado de analizar esta cosa y proponer una hipótesis. Ya, entonces, tener la hipótesis para dentro de 15 días, y celebrar, ahí ya tenemos la hipótesis. Ahora, siguiente paso, con la hipótesis tenemos que formular el plan de cuál sería la solución para el problema que hemos encontrado con la hipótesis. Ya, a ver, una semana para, no sé, y así, Totalmente de es acuerdo. agarrarlo grande para volverlo pedacitos chiquitos y sintamos, primero, tengamos un plan, Así es. porque hay que irlo así armando, pero otra vez, son los baby steps hacia un propósito, un destino que sí está claro, ¿no? Súper interesante ha sido la conversación contigo. Creo que nos hemos pasado el tiempo del formato del Nos hemos podcast. pasado y mil perdones, siempre, No, yo para nada. creo que yo Súper siempre estoy divertido. convencido de una conversación de que va a ser corta, breve, porque no hay mucho y no sé qué hago me Creo que lanza extiendo muy yo, que buenas hago que ideas. las reuniones se alarguen. Lanza muy Así que buenas ideas y muy buenos consejos, creo. no, me disculpo, soy Bueno, muy hablador. estuvo súper bueno, de verdad que lo hemos pasado creo que súper bien y creo que también cuando en su momento la audiencia vea esto va a poder darse muchos consejos prácticos, estrategias, herramientas, toolkit de esto. Te quiero agradecer a ti por tu tiempo, de verdad que lo pasé muy, muy bonito y también a ustedes por haber estado aquí. Aprovecho para comentarles a todos ustedes que van a ver este podcast una vez que lo lancemos, que ya está nuestra certificación internacional de Growth Mindset Leader con una metodología science-based número 1 en el mundo y que fomenta conocimientos a través de las herramientas de la Universidad de Stanford, de Harvard, de Yale, como siempre compartiendo el conocimiento práctico de las compañías más grandes en el mundo y que están creciendo en este momento de contracción, que están creciendo tremendamente, 10x, y algunas que con un crecimiento más orgánico también. Y esto tiene que ver con justamente lo que nos hablamos siempre nosotros primero, el mindset. Y esto parte por entender esta identidad, desarrollar los primeros pasos a una cultura abierta a crecer, al crecimiento constante, explorar nuevas rutas de ingresos de productos o servicios, desarrollar las competencias, los skills de liderazgo que necesitamos a nivel de self-audit, de inner talk, de analizar nuestra voz interna, la voz de los demás, cómo generar voces positivas y de crecimiento y colaborativas inclusive en la organización. Y por supuesto también un toolkit que te permita fomentar los pilares esenciales en la organización para que tu equipo constantemente esté creciendo y desarrollándose y luego llevarlo a ciclos de iteración y de agilidad a través de Growth Projects o proyectos. Así que ya saben, toda la audiencia, si es que ustedes en algún momento desean participar de esto, bienvenido, pueden, como siempre, escribirnos o seguirnos en redes a una persona del equipo y aquí nuevamente en nuestras redes para que puedan acceder a más información, beneficios. Como le dije, todas las semanas lanzamos podcasts, eventos, charlas, mentoring, toolkits, N cosas gratuitos. Hay un newsletter inclusive semana que hemos lanzado a través de nuestro nuevo centro de investigación. Tenemos la oportunidad de participar ahí con directores de centros de investigación muy prestigiosos de universidades de Perú y de Latinoamérica, así que algo muy interesante está ahí llegando. Muchísimas gracias nuevamente, Jorge Luis, por tu tiempo. De verdad que me lo pasé súper, súper, súper bien y qué gusto ver que además con tanta experiencia has logrado tener tanta claridad y en términos fáciles de entender para todos. No, te agradezco muchísimamente, o sea, nuevamente muchísimo
esta invitación, este espacio y esta oportunidad para poder conversar y transmitir algunas cosas. Una idea final que quisiera dejarles es que si a todos aquellos que tengan la posibilidad de estar dirigiendo gente, recuerden que lo más extraordinario que se ha logrado en la historia de la humanidad ha sido siempre motivado por el positivismo, por las ganas de hacer algo bacán, mucho más que el miedo. Los que tienen a su gente al miedo, o sea, eso funciona, pero funciona para hacer cosas chicas, no para hacer cosas extraordinarias. Así que llénense de positivismo. En medio de esta crisis hay que ser conscientes de las dificultades, pero hay que ponerle una energía y unas ganas de salir adelante que contagie, que motive, que movilice a la gente. Así que gracias por permitirme este espacio para compartir algunas ideas y ojalá que haya gente que lo pueda encontrar, aunque sea un cachito o algún granito de arena de valor para lo que están tratando de hacer. Muchísimas Gracias, Adrián. gracias, Jorge Luis. Ya saben, el último mensaje. Por eso estuvo aquí un power player, Jorge Luis Izquierdo. De verdad que un CEO de Concar nos ha dejado muchas experiencias y creo que comparto plenamente al 1.000.000% ese mensaje de que siempre los líderes debemos enfocarnos en los focos de soluciones y no en los focos de esas resoluciones negativas que nos pueden estar limitando los caminos, los pathways to growth. Les aprovecho para recomendar ahorita que estoy cerrando esta edición con Jorge Luis. Los invito a que revisen un libro muy potente que se llama Pathways to Growth. Muestra 9 disciplinas. Fue escrita por uno de mis mentores, Tony Robbins, en Estados Unidos, junto con el CEO de una agencia muy reconocida, en su momento director de Salesforce. Y habla de cómo es importante en época de crisis recordar que compañías como IBM, como Microsoft, como Disney, como Exxon, nacieron y se forjaron y crecieron. Así que siempre hay caminos, solamente es importante enfocarnos en ellos. Muchísimas gracias, Jorge Luis, nuevamente, de verdad que me lo siento súper bien y tenemos que repetirlo muy pronto. Muchas gracias y buenas noches. Hasta la Gracias, Adrián. siguiente C Legendario. Gracias, Jorge Luis. Un abrazo. Chao. Chao.